Yo voy a hablar de las cosas que me permito hablar y que no ofenden nunca a nadie, ni a mí tampoco. Yo he vivido lo que tuve que vivir, pero nunca lo viví por aprovecharme de nada ni de nadie. Eran artistas. Quiero decir, no eran malas personas. Eran amables, pero eran intensos. Eran figuras de escenario, sí, pero también eran intransigentes. José María Napoleón lo confesó a los 76 años, rompiendo finalmente ese silencio sereno que lo protegió durante más de 5 décadas. Conocido por su voz grave, su perfil discreto y su lirismo imbatible, el autor de Hombre y Pajarillo ha decidido revelar los 6 nombres con los que jamás logró compartir el escenario, ni el alma. No lo hace desde el rencor, sino desde la claridad que solo los años otorgan. Uno de ellos lo llamó un poeta fuera de lugar, otro lo acusó de cantar solo para sí mismo, sin pensar en el mercado. Napoleón escuchó en silencio, anotó con la mirada y siguió su camino sin responder. Hasta hoy. Después de medio siglo resistiendo al ruido de la industria, escribiendo desde la intimidad, mientras otros escalaban a fuerza de espectáculo, Napoleón habla. Y no se guarda nada, porque lo que cuenta no es solo una lista de nombres, es una declaración de principios, una frontera entre el arte y el artificio, entre cantar y actuar que se canta. Algunos fueron compañeros de cartel que lo ignoraron, otros aliados momentáneos que lo traicionaron entre bastidores, y unos pocos símbolos del tipo de fama que él jamás estuvo dispuesto a perseguir, por respeto al arte, por respeto a sí mismo. Después de décadas en los escenarios, está soltando la verdad, y es más dura que una gira sin aplausos en provincia. ¿Listo para escuchar los nombres? Vamos a sumergirnos. Joan Sebastián. El poeta de Juliantla, el rey del jaripeo, el hombre que convirtió su vida en corrido y su dolor en verso. Para muchos una leyenda, para Napoleón una cicatriz, no por envidia ni por competencia vulgar, sino por una colisión de mundos que jamás encontraron reconciliación. Ambos surgieron en décadas similares con orígenes humildes, con una pasión ardiente por la palabra escrita y la canción como vía de redención. Pero mientras Napoleón se sumergía en la introspección, en el canto al alma, Joan se elevaba entre caballos escenarios multitudinarios y un aura de invencible. Y esa imagen, esa teatralidad, fue precisamente lo que a Napoleón le resultó indigesta. La historia entre ellos nunca fue de escándalo, sino de silencios incómodos. Se cruzaron varias veces, especialmente en los años 90, cuando las disqueras buscaban duetos entre íconos. Una colaboración entre ambos parecía inevitable. Incluso Televisa propuso una actuación conjunta para un especial de fin de año en 1996. Pero Napoleón se negó rotundamente. ¿Cómo cantar con alguien que convierte cada acorde en un espectáculo ecuestre? Se le escuchó decir en una reunión editorial de RCA. Lo veía como un maestro del show, sí, pero no del alma. Para Napoleón la música no debía ser vestida de lentejuelas ni de poses. Debía doler, debía sangrar sin maquillaje. Los rumores hablan de una conversación tensa entre ellos en los camerinos del Auditorio Nacional en 2002. Joan, con su sonrisa amplia, le habría dicho: «Tu problema es que cantas para ti mismo». Napoleón respondió sin levantar la voz: «¿Y tú para no escucharte?». Aquel intercambio selló lo que ya era evidente. Nunca serían aliados. La distancia entre sus visiones del arte era abismal. Joan era el vaquero romántico que conquistaba masas. Napoleón el ermitaño lírico que prefería cantarle a una sola alma entre 1000. Tras la muerte de Joan en 2015, Napoleón no hizo declaraciones públicas. No hubo homenajes ni palabras en prensa. Solo una frase escrita en la contraportada de su disco, Vive, reeditado en 2016. El silencio también es respuesta. Y muchos entendieron. No era odio, era desilusión.
Era el duelo entre la verdad y el espectáculo. En el fondo, Napoleón nunca pudo soportar la idea de que el arte se transformara en circo. Y para él, Joan representó esa frontera. No se trataba de talento, se trataba de intención. Mientras uno galopaba con mariachi y sombrero por los estadios, el otro prefería sentarse con guitarra y mirar al vacío. Dos gigantes, dos caminos, pero solo uno para Napoleón conservaba la dignidad de lo íntimo. Vicente Fernández, el charro de Huentitán, el coloso de la ranchera, para millones una voz que no morirá jamás. Pero para Napoleón, esa voz también cargaba algo más la sombra de una época que lo excluyó, que lo juzgó, que lo empujó a ser otra cosa o a desaparecer. Se conocieron en los años 70, cuando la industria discográfica mexicana era un coto cerrado, dominado por el mariachi, los sombreros grandes y la masculinidad impostergable. Napoleón llegaba con su sensibilidad a flor de piel, con baladas que hablaban del miedo de la ternura de un hombre que llora sin vergüenza. Vicente, en cambio, era el símbolo del machismo cantado del «Si te vas, me voy al bar» del «Yo soy así y no voy a cambiar». Esa diferencia estética se convirtió pronto en fricción silenciosa. En 1979, cuando Napoleón comenzó a ganar terreno con temas como Hombre y Pajarillo, varios ejecutivos de Televisa Música habrían presionado para que se vistiera más a la mexicana, más al estilo Vicente. La respuesta de Napoleón fue categórica: no soy charro, soy yo. Lo cierto es que Vicente nunca ocultó su desdén. En una entrevista con Jacobo Zabludovsky en 1984, al ser consultado por la nueva generación de cantautores, soltó una carcajada y dijo: «Yo no canto poesía, yo canto para hombres». Napoleón jamás respondió en público, pero sus allegados cuentan que esa frase lo marcó profundamente. ¿Y qué soy yo entonces?, habría dicho en privado. ¿Un error? La tensión se intensificó en los años 90, cuando ambos fueron nominados a los premios Lo Nuestro. Napoleón estaba programado para cantar en vivo, pero a último minuto fue desplazado por una actuación sorpresa de Vicente acompañado de 40 mariachis. No hubo explicación, solo aplausos y un silencio largo tras bambalinas. Napoleón se fue sin reclamar, como siempre. Pero meses después, en una entrevista para la radio de Guadalajara, dejó una frase cargada de plomo: «Hay artistas que llenan estadios y otros que llenan almas. No siempre son los mismos». La industria, por supuesto, favoreció a Vicente, el ídolo del pueblo, el eterno macho que lloraba sí pero solo por la mujer que lo dejó. Napoleón, en cambio, hablaba de amor sin pose, de dolor sin venganza. Esa honestidad lo volvió incómodo. No fue una enemistad declarada, fue un abismo cultural, un choque de generaciones encapsulado en la misma época. Y aunque Vicente ya no está, Napoleón aún carga con las huellas de ese duelo no cantado. Para él, Vicente representó no solo un estilo musical, sino una barrera, un filtro impuesto por la industria que lo obligó a elegir entre imitar o resistir. Y Napoleón resistió, aunque eso le costara años de silencio y cientos de puertas cerradas. Aída Cuevas, la voz femenina más imponente del mariachi, galardonada, respetada, de técnica impecable. Para muchos la reina absoluta de la música ranchera, pero para Napoleón esa corona pesaba demasiado, y no siempre sobre la verdad. Se conocieron en 1993 durante un homenaje televisado a Lucha Villa. Él fue invitado como compositor, ella como una de las voces principales. En los ensayos, Napoleón notó algo que lo inquietó todo: estaba coreografiado al milímetro, desde la forma de entrar al escenario hasta el modo de mirar a cámara. Aída tenía el control total de su interpretación, pero no dejaba lugar a lo espontáneo. «Canta perfecto pero sin respiración propia», susurró Napoleón a su pianista.
Al principio la relación fue cordial. Incluso grabaron juntos un tema en 1995, Quédate conmigo esta noche, para un especial discográfico de duetos. El resultado fue correcto, técnicamente impecable. Pero Napoleón se sintió incómodo durante toda la grabación. No me escucha. Me sigue con los ojos pero no con el alma. La distancia creció con los años. En el 2000, durante una gira compartida por varias ciudades de Estados Unidos, organizada por Fonovisa, las tensiones se hicieron evidentes. Aída exigía cerrar los conciertos, aunque fuera Napoleón quien convocaba mayor número de seguidores en ciertas plazas. Esto es mariachi. Yo represento la tradición, argumentaba ella ante los promotores. Napoleón, siempre diplomático, cedía en público y anotaba en silencio. Durante un concierto en San Antonio, le ofrecieron cantar un tema sorpresa con ella para cerrar. Él se negó. Esa noche interpretó Solo Pajarillo y salió sin saludar. En una entrevista para Radio UNAM en 2006, al ser consultado sobre las grandes voces femeninas de México, Napoleón nombró a Lucha Villa, Amparo Ochoa y Chabela Vargas. Aída brilló por su ausencia. Cuando el conductor insistió, él sonrió apenas y dijo: «Prefiero la imperfección con verdad que el virtuosismo con máscara». Aída jamás respondió públicamente, pero en entrevistas posteriores evitó mencionar a Napoleón entre los grandes compositores mexicanos. La herida, aunque jamás sangró en público, quedó abierta. Para Napoleón, Aída representó la obsesión por la perfección formal, una manera de cantar que brillaba así, pero que según él jamás temblaba. Y para alguien como él, que hizo del temblor una forma de arte, eso era simplemente inaceptable. Mijares. Voz potente, estilo impecable, una carrera sólida que se mantuvo durante décadas, sin escándalos mayúsculos. Admirado por su versatilidad y su carisma, es para muchos uno de los pilares del pop mexicano. Pero para Napoleón, detrás de esa fachada pulida, había algo que siempre lo incomodó: la falta de alma. Su relación comenzó con cortesía. Se conocieron en 1988 durante los ensayos para un evento de Teletón, donde ambos fueron invitados para cerrar la jornada con un dueto coral. Napoleón fue cordial, incluso elogió la voz de Mijares, pero en privado comentó a un periodista cercano: «Canta, como si todo le saliera bien, demasiado bien. ¿Y el temblor del alma? ¿Dónde está?». Con el tiempo la distancia se hizo más evidente. Mijares acumulaba éxitos radiales, apariciones televisivas, colaboraciones pop con artistas como Yuri y Lucero. Napoleón, en cambio, seguía su camino más reservado, casi anónimo, escribiendo canciones que no buscaban el aplauso fácil, sino el eco interno. Para él, el canto era herida. Para Mijares parecía ser gimnasia vocal. El quiebre definitivo ocurrió en 2003, cuando ambos coincidieron en un homenaje a compositores mexicanos, organizado por la Sociedad de Autores y Compositores. Cada artista debía interpretar una canción ajena, y a Mijares le asignaron Lo que no fue, no será de Napoleón. La cantó con fuerza, con perfección técnica, con toda la maquinaria de su voz. Pero Napoleón, sentado en primera fila, no aplaudió de inmediato. Luego confesó a un amigo: cantó cada nota, pero no dijo nada. Es como escuchar a un espejo cantar perfecto pero vacío. Años después, cuando se le preguntó sobre los artistas con los que jamás haría un dueto, Napoleón respondió sin titubear: «Con aquellos que creen que el dolor es una nota alta». Para mí el dolor no grita, tiembla. Era su forma de decirlo sin decirlo. Mijares, por su parte, siempre mantuvo el respeto. Nunca habló mal de Napoleón, incluso lo mencionó como uno de los grandes autores de México en varias entrevistas. Pero quienes conocen a ambos sabían que la distancia era real. No había enemistad, pero tampoco puente. Lo que más le molestaba a Napoleón era la sensación de artificio. Decía que había una generación entera, de cantantes y Mijares a la cabeza,
que aprendieron a decir «te amo», sin sentirlo a llorar en el escenario sin lágrimas por dentro. Son arquitectos del sonido, decía, pero yo prefiero un albañil que cante con las manos sucias. Y así fue como poco a poco Mijares se convirtió en una figura incómoda para Napoleón. No por su éxito, no por su fama, sino por lo que representaba una estética sin ética, una voz sin historia. En un mundo donde muchos creen que cantar bien es suficiente, Napoleón siempre buscó algo más, y en Mijares simplemente no lo encontró. Marco Antonio Solís, el Buki, el trovador de las multitudes, el poeta de las trenzas, el fenómeno que convirtió el desamor en espectáculo global. Para millones, un alma sensible en cuerpo de ídolo. Pero para Napoleón esa sensibilidad era una máscara demasiado bien bordada. Detrás del aura mística de los versos almibarados, él veía algo que no podía pasar por alto cálculo. Se admiraban a la distancia desde los años 80. Ambos eran compositores. Ambos cantaban al amor, al abandono, a la búsqueda interior. Pero sus caminos, aunque paralelos, nunca llegaron a tocarse. Y no fue por falta de oportunidad. Fue por decisión. Una muy firme. En 1991, durante la planeación del Festival Acapulco, un productor de Televisa propuso un momento histórico, un dueto entre Napoleón y Marco Antonio Solís, cantando «¿Dónde estará mi primavera?». Napoleón lo pensó por varios días. Al final dijo «No, yo no canto para endulzar los oídos, yo canto para desenterrar el alma, y no creo que estemos en la misma excavación». Aquel rechazo fue el inicio de un distanciamiento silencioso. Napoleón nunca criticó públicamente a Solís, pero tampoco lo incluyó jamás en entrevistas donde hablaba de referentes musicales o colegas admirados. En cambio, dejó caer frases sutiles pero afiladas. Hoy en día, muchos cantan con los ojos cerrados, como si eso les diera profundidad. Pero no veo lágrimas, solo cálculo. Lo que más lo inquietaba no era la popularidad del Buki ni sus multitudes coreando, sino te hubieras ido. Era esa espiritualidad empacada para el consumo, esa imagen casi mesiánica que a ojos de Napoleón había sido cuidadosamente construida para encantar, pero no necesariamente para conectar desde la verdad. En 2006, durante una premiación de las ACM, ambos compartieron salón por primera vez. Solís recibió una ovación interminable. Napoleón aplaudió pero no se levantó. Un fotógrafo captó el gesto. Al día siguiente, un titular en un periódico de espectáculos rezaba: «El respeto sí, pero no la reverencia». Lo más cerca que estuvieron de cruzar palabras fue en una gala benéfica en 2011. Marco Antonio cordial. Como siempre se acercó para saludar. Napoleón lo miró y dijo: «Gracias por tu música y por recordarme lo que yo no quiero ser». Solís sonrió. Quizás entendió, quizás no. Para Napoleón el arte es crudo, es confesión no performance, y sentía que Marco Antonio había elevado la interpretación a un grado tan alto de estilización que ya no quedaba nada del hombre detrás, solo un símbolo, una figura, demasiado etérea, demasiado perfecta. En el fondo, lo que más le dolía no era la diferencia de estilos, era la certeza de que ese tipo de música tan depurada, tan diseñada para gustar, terminaba por arrinconar a quienes cantaban sin escudo como él. Así fue como Marco Antonio Solís, sin gritos ni guerras, se convirtió en el último nombre en la lista de quienes Napoleón sencillamente no pudo soportar. Lucero, la novia de América. Sonrisa impecable, voz luminosa, presencia mediática innegable. Para millones, un ícono entrañable de la cultura mexicana. Pero para Napoleón, esa imagen perfecta tenía algo que no encajaba a artificio. No en el talento, sino en la intención. No en la voz, sino en lo que no decía. Ambos coincidieron en eventos importantes desde finales de los 80, cuando Lucero empezaba a transitar de estrella juvenil a intérprete consagrada.
Napoleón, ya consolidado como compositor de hondura emocional, observaba cómo las grandes televisoras y productores empujaban a figuras como Lucero hacia el centro de todo: discos, telenovelas, comerciales, palenques, jurados, todo. Era omnipresencia. Pero para él también era saturación. En 1994, durante los preparativos para el homenaje a Juan Gabriel en Bellas Artes, Napoleón fue convocado como compositor invitado. Allí se encontró con Lucero, quien ensayaba su interpretación de Te sigo amando, con una producción de luces, movimientos escénicos y una orquesta ampliada. Napoleón, que esa noche cantaría solo con guitarra, miró en silencio desde la platea. «¿No crees que esto ya no es canción sino teatro?», dijo en voz baja a un técnico. Lo que más lo inquietaba no era el profesionalismo de Lucero, sino el envoltorio. Para él, la emoción no debía coreografiarse. Y esa noche, aunque la audiencia aplaudió de pie, él se marchó sin esperar el final. Los caminos se cruzaron otra vez en 2008 durante el programa especial Ídolos de México, en una secuencia donde varios artistas interpretarían temas ajenos como tributo mutuo. A Lucero se le asignó Eres. Según miembros de producción, pidió modificar algunas estrofas para hacerla más suya. Napoleón, consultado, se negó. Esa canción no necesita maquillaje. No hubo discusión abierta, pero la incomodidad fue palpable. Lucero cantó el tema con soltura, y Napoleón desde la primera fila aplaudió con educación, y con los labios apretados. Cuando fue su turno de cantar, eligió Veleta, una pieza suya poco conocida, pero intensa, casi como una declaración. No todas giran según el viento. Lo que Napoleón nunca pudo tolerar no fue la fama de Lucero ni su éxito popular. Fue el modo en que la industria moldeó su carrera como producto antes que como voz. Para él, Lucero representó el dominio de la imagen sobre la sustancia del guión aprendido, sobre la emoción vivida. Años más tarde, cuando se le preguntó en una entrevista con TV Azteca sobre la nueva generación de cantantes, respondió con una frase enigmática: «Hay quienes brillan sin reflejar nada, solo luz artificial». Nunca dijo nombres. No hacía falta. Lucero jamás hizo declaraciones al respecto, probablemente porque nunca supo que era parte de un desencuentro más profundo, el de un artista que solo buscaba verdad, y una estrella que, según él, siempre estuvo demasiado maquillada para mostrarla. A los ojos de José María Napoleón, la música fue siempre una forma de resistencia, no una herramienta para entretener, ni una pasarela para vender imagen. Fue trinchera, refugio, espejo. Y es desde ese lugar donde juzgó con firmeza, pero sin odio, a quienes compartieron con él el escenario del tiempo. Nunca buscó pleitos, pero tampoco cayó cuando sintió que lo esencial se estaba perdiendo. Para Napoleón, la industria musical mexicana, esa que le dio tantas glorias como silencios, fue transformándose en un espectáculo cada vez más ruidoso, más medido por aplausos que por verdades. Hoy el escenario parece una pasarela, y el alma una prenda que pocos se atreven a usar, dijo alguna vez. Nombrar a quienes no pudo soportar no fue un acto de revancha, fue un acto de honestidad, porque en cada uno de ellos, Joan Sebastián Vicente Fernández, Lupillo Rivera, Lucero Mijares, Marco Antonio Solís, encontró una grieta distinta. Unos lo ignoraron, otros lo desplazaron, algunos lo maquillaron todo hasta vaciarlo. Pero lo que realmente le dolió fue que al final el público aplaudiera más al que gritaba que al que sentía. No los odió, simplemente no pudo acompañarlos, porque Napoleón no quiso adaptarse, no quiso disfrazarse de lo que no era, y eso le costó menos discos vendidos, menos portadas, menos entrevistas. Pero también le regaló algo que no todos conservan el derecho de mirar atrás sin arrepentirse. ¿Era un hombre terco o el último defensor de los principios?
Tal vez ambas cosas. Tal vez un romántico que se negó a cantar lo que no creía, que prefirió los auditorios pequeños, donde una lágrima valía más que 1000 luces, que nunca quiso ser ídolo, solo testigo de lo humano. Y así, desde su trinchera silenciosa, Napoleón nos deja una enseñanza. El arte no siempre tiene que gustar, pero siempre debe decir la verdad. Porque en tiempos de ruido, elegir el silencio también es una forma de cantar.